Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es un gusto saludarte nuevamente. Yo soy Álvaro y en esta ocasión vamos a ver unas cuantas preguntas sobre espondiloartropatías. Sí, antes de comenzar, me gustaría invitarte a que puedas ver los otros videos de la sección de reumatología. También quiero que me visites en mis canales, en mi canal de YouTube y en mis otras redes sociales donde subo contenido médico con cierta regularidad. Y bueno, también invitarte a que puedas comentar en la caja de comentarios qué te ha parecido las preguntas, si conocías las respuestas a todas ellas. En realidad, la mayoría de ellas son preguntas de exámenes MIR pasados. Por lo tanto, pues vamos a ver la misma dinámica de siempre. Vamos a ver la pregunta, vamos a comentar algunas de las respuestas, por qué sí, por qué no puede ser, y vamos a repasar algunos aspectos claves de de las espondiloartritis, ¿no? De hecho, la más importante para el examen, de lejos, por mucho, la espondilitis anquilopoyética, y después vienen las otras, ¿no? La reactiva, la psoriásica, la asociada a la enfermedad inflamatoria intestinal, y hasta ahora, pues, han sido las más preguntadas, ¿no? En el examen, aunque hay otras que, bueno, pues son mucho más raras y que todavía no han sido motivo de pregunta para el examen MIGRE. Bien, pasemos a la siguiente diapositiva. Pregunta del año 2008-2009 dice de la siguiente manera: ¿cuál es la manifestación extraarticular más frecuente de la espondilitis anquilosante? Y bueno, pues esto nos sirve muy bien para repasar las manifestaciones extraarticulares de la espondilitis. Primero, la nefropatía IgA, no es frecuente, pero sí está asociada a la espondilitis anquilosante. Recuerda que en este tipo de espondiloartropatías, más que todo en la anquilosante y en la psoriásica, puede haber bueno, aumentos de los niveles de IgA, hipergamaglobulinemia, IgA. Muy bien. Entonces, esta no es la más frecuente. La afectación pulmonar intersticial en campos superiores. Esto también puede llegar a ser frecuente en el sentido de que cuando la espondilitis anquilopoyéctica puede afectar a articulaciones condrocostales, ¿no? Entonces puede llegar a generar dolor, eso también puede llegar a generar alteraciones en las pruebas funcionales, fundamentalmente podemos encontrar un patrón restrictivo, ¿no? Incluso, pues, dentro del examen físico es necesario también valorar la expansibilidad de la caja torácica, la expansibilidad anteroposterior a nivel de la cuarta, del cuarto espacio intercostal, ¿no? Lo normal es que el tórax se expanda anteroposteriormente más de 25 milímetros. En estos pacientes podría estar disminuido, lo que condicionaría a ese patrón restrictivo, a una restricción pulmonar. También, como dice aquí en el enunciado, es frecuente la afectación pulmonar intersticial en campos superiores de predominio quístico, pero recuerda que no es la más frecuente, por lo tanto esta opción tampoco es la más correcta. Muy bien. La que sí es correcta es esta de acá, la 3, la uveitis anterior aguda, es la manifestación extraarticular más frecuente. Se da en el 20 a 25% de los casos de espondilitis anquilopoyética y en algunos casos pues, puede preceder al inicio de la enfermedad articular. Entonces es un dato interesante. Y la uveitis posterior es muy infrecuente y la amiloidosis secundaria es posible, pero recuerda, la amiloidosis secundaria por lo general se da en contexto de una enfermedad crónica, mal controlada, de muchos años de evolución. Entonces, bueno, pasemos a la siguiente pregunta. Ok, veamos esta de acá. Atiende a un hombre de 32 años y recuerda, la espondilitis anquilosante es típica de varones. Hay una proporción de 2,5 veces más de varones que de mujeres y es típica de varones jóvenes, ¿no? Entonces, atiendes a un hombre de 32 años, informático, pasa mucho tiempo en la silla, al parecer, que consulta por dolor lumbar y glúteo asimétrico. Recuerda que el dolor lumbar de la espondilitis anquilopoyética es un dolor de ritmo inflamatorio, es un dolor que incrementa durante las horas de la noche. Entre las 3 5 de la mañana es cuando más duele, ¿no? Incluso puede hacer que el paciente esté inquieto en la cama, se levante, tenga que caminar unos cuantos pasos alrededor de su habitación o alrededor de su casa y después el dolor calma y puede volver a recostarse, ¿no?
Es un dolor que típicamente, si es que te dice que hay un dolor en el glúteo, es por la afectación de la articulación sacroiliaca, ¿no? De hecho, la mayoría de las exploraciones físicas van a ir a buscar ese dolor en el glúteo asimétrico, ¿no? Vamos a separar las espinas ilíacas anteroposteriores, vamos a apretar a nivel de las crestas ilíacas y va a desencadenar el mismo dolor que el paciente siente cuando se encuentra mucho tiempo sentado, ¿no? Dice que es de predominio nocturno, lo que acabamos de decir, ¿no? Inflamación, y además se asocia a inflamación de los dedos de los pies, factor reumatoide negativo y una proteína C reactiva en rangos elevados, ¿no? Ahora, esto es muy importante. Este tipo de artritis, por lo general, tienden a asociarse a dactilitis, ¿no? Por la afectación de... ¿Te acuerdas que en la artritis reumatoide la afectación era simétrica y la afectación era en banda? Pues en este tipo de artropatías la afectación no suele ser en banda, sino que suele afectar una o dos articulaciones de los dedos, pero en línea, ¿no? Y eso pues se traduce en dactilitis, ¿no? Lo que cuando nos dice inflamación de dedos de los pies, se refiere a la dactilitis, ¿no? También podría estar asociada a entesopatía, ¿no? ¿Qué es una entesis? Pues es el punto de unión de una fascia de un tendón a un músculo respectivo. En estas artritis, eso puede estar inflamado y por lo tanto, pues producir dolor. Típicamente, el dolor de este tipo de espondiloartropatías es el dolor asociado al talón, ¿no? En la inserción de tendón de Aquiles con el calcáneo, ¿no? Ahora, estas artropatías, por lo general, cursan con un factor reumatoide negativo. Hay una excepción de la que podemos hablar más adelante, ¿no? Pero la mayoría de las veces, casi en su totalidad, factor reumatoide negativo. Y la proteína C reactiva puede estar elevada, puede no estar elevada, pero cuando está elevada se asocia a un peor pronóstico de la enfermedad. Entonces, bueno, ya nos delimitaron el cuadro clínico de un paciente con una espondiloartritis, ¿no? Ahora, bueno, pues nuestra principal sospecha, en este caso, ¿cuál sería, no? O cuál sería la actitud más correcta en este paciente, ¿no? Dice la opción uno, por edad y sexo es probable que se trate de gota, ¿no? La gota por lo general eran episodios de monoartritis, ¿no? Monoartritis aguda, brotes, ¿no? Entonces dice iniciar tratamiento con la lupulinocolchicina, paréntesis, ¿no? Un paciente que está cruzado con un brote articular, eh, aun cuando sospecharas de gota, no le iniciarías a lupurinol. Recuerda, el lupurinol solo se utiliza cuando la enfermedad está en periodo estable, ¿no? En el caso de la microcristalina, la uropatía en la artropatía por ácido úrico, ¿no? Muy bien, entonces esta evidentemente no es la correcta, no es la mejor actitud que podríamos hacer, eh, tanto porque el diagnóstico no es el correcto y tanto porque la conducta tampoco sería la correcta en caso de ser este diagnóstico. Segunda opción, preguntaré por antecedentes familiares de psoriasis y solicitaría HDA-B27. Es probable que sufra un tipo de espondiloartritis. Eso es mucho más probable, ¿no? Esa sí es una actitud que parece ser más cautelosa en el sentido de que habíamos delimitado cuatro enfermedades, pero son un tanto más, ¿no? Cuatro enfermedades que cursan con este cuadro clínico característico. De hecho, para poder englobar, ¿no? A estas patologías dentro de un cuadro, un marco reducido, ¿no? De síntomas y de manifestaciones clínicas, pues se han creado los famosos criterios ASA, ¿no? Que hablan justamente de esta patología, qué alteraciones podrías encontrarte cuando se afecta fundamentalmente el esqueleto axial o cuando se afecta las articulaciones periféricas, ¿no? En este caso, pues este paciente sí presenta una espondiloartritis y sería muy bueno preguntar por antecedentes familiares de psoriasis, solicitar un HLA-B27 porque este marcador está muy frecuentemente relacionado con la enfermedad, mucho más en la espondilitis anquilopoyética y tiene también relación con la artritis psoriásica o la asociada a las otras enfermedades. Entonces, esta sí, por el momento me parece muy correcta. La 3 dice, el tipo de dolor en raquis orienta al diagnóstico de hernia discal, ¿no? Deriva al paciente a neurocirugía, ¿no? Entonces, recuerda, el dolor de la hernia discal no es típicamente un dolor lumbar, eh, aunque sí puede asociarse a un dolor glúteo, pero es más gratificante y asociado a cierto tipo de posturas.
Entonces, no es no es además que, bueno, pues no justificaría la inflamación de los dedos de los pies. Entonces, no es la opción más correcta en este caso. Y por último, la opción 4 dice, iniciaría tratamiento con metrotextato, que es eficaz para el dolor de raquis y la inflamación de los dedos de los pies. Bueno, aquí hay otro concepto muy importante. El metrotexato se puede utilizar en las espondiloartropatías, es cierto, pero no tiene mucha utilidad cuando la afectación es axial, cuando la afectación es de raquis, ¿no? Entonces, este es un concepto que es muy importante y es necesario fijarlo para el examen. Entonces, esta tampoco es correcta. eh, y bueno, pues de hecho, el tratamiento de entrada, si es que son manifestaciones leves, sería con AINES, ¿no? Y solo iniciaríamos metotrexato o leflunomida o sulfasalazina. La sulfasalazina también ha sido preguntada en el MIR. Entonces, solo iniciaríamos esos cuando nos encontramos en un paciente con una afectación articular periférica moderada o grave, ¿no? Muy bien. Perdón, esta no es. Entonces, la opción correcta es la 2, es la más prudente. Vamos, pregunta asociada con imagen del año 2013-2014. La pregunta 9, lo que llama la atención es que la radiografía está muy mal proyectada, ¿no? No se puede observar el marco entero de la radiografía, pero, bueno, pues hay un dato llamativo, ¿no? Que hay una zona de la radiografía que está más, eh, más opaca que el resto de las otras, ¿no? Y es justamente a nivel de la unión de las sacroiliacas. Entonces, vamos a ver qué es lo que nos refiere el enunciado. Hombre de 41 años, remitido por presentar desde hace más de 5 años, es un dolor crónico, ¿no? Bilateral, alternante de predominio nocturno, que interfiere con el sueño y alivia con la movilización. Es un dolor de carácter inflamatorio y que es un dolor lumbar característico de una espondiloartropatía, ¿no? Dice además que se acompaña de rigidez de más de 1 hora tras la inactividad. Muy bien. Niega dolor, tumefacción o deformidad a otro nivel. Entonces es una espondilotropatía de predominio axial. Aporta analítica elemental sin alteraciones, excepto que el PCR está ligeramente elevado y la radiografía adjunta, ¿no? Ahora, fíjate, ¿no? La emisión radiológica objetivada y el diagnóstico más probable sería, ¿no? Las fracturas de Lusser en la osteomalacia pues se deben justamente a la mineralización anómala, ¿no? Producto de la deficiencia de la vitamina D, y afectan típicamente las ramas del pubis. Y fíjate, aquí en la imagen no hay ramas de pubis que se puedan ver visiblemente, ¿no? Si nosotros podemos ver el estrecho superior, nosotros podemos ver un poquito, ¿no? De la articulación coxofemoral, y podemos ver las articulaciones sacroiliacas y un poco de las cuadraturas de las vértebras sacras, ¿no? Y el coxis, ¿no? Entonces, no vemos las ramas del pubis, no vemos las líneas de Lusser-Milman, no nos habla de un antecedente de mala absorción o déficit de vitamina D. El paciente es joven, ¿no? Entonces, esta es una opción no tan coherente, ¿no? Sacroiliitis bilateral, ¿no? Y el diagnóstico es espondilitis anquilosante, pues evidentemente sí, ¿no? Nosotros podemos ver que aquí hay como que un, eh, hay algunas afectaciones, ¿no? A nivel de la unión de la articulación sacroiliaca, ¿no? Y el cuadro es compatible con el diagnóstico que se nos están presentando. Entonces, inicialmente podemos decir que esto es cierto, ¿no? Ahora dice, coexistencia de lesiones líticas y blásticas, enfermedad de Payek y lesiones blásticas, adenocarcinoma prostático con metástasis óseas. Pues las lesiones blásticas se verían, ¿no? Como un hueso, un hueso muy hiperclade, muy denso, ¿no? Lesiones muy densas asociadas con áreas que no son nada densas, ¿no? No es lo que se ve en la radiografía, por lo tanto, ninguna de estas dos sería correcta. Y por último dice osteoesclerosis, linfoma, y tampoco nos dan ningún indicativo, ¿no? De que haya un proceso neoproliferativo y demás. Además que la osteoesclerosis se refiere justamente a un proceso, un emblanquecimiento, ¿no? De las articulaciones que no se ve, ¿no? Aquí nosotros vemos que la línea articular se respeta en la mayoría de la cuadratura de la pelvis. Entonces, el diagnóstico en este caso es más probable, ¿no? Tanto por la clínica
por la afectación característica y además esta radiografía que pese a que está mal tomada, pues fíjate que no hay una delimitación muy aparente, ¿no? De las articulaciones sacroiliacas, lo que nos estaría hablando de un proceso de anquilosis, posiblemente una articulación muy afectada, ¿no? Entonces, la respuesta correcta es justamente la 2. Repasando un poquito la clasificación de las sacroileitis radiológicas, pues vamos a ver dos estadios iniciales. El primero, fíjate cómo existe un pseudoensanchamiento de la articulación sacroiliaca, eso debido a que este paciente tiene una esclerosis, tiene un borramiento, ¿no? De hueso subcondral, ¿no? Típicamente comienza con el ilíaco y nosotros vemos que hay un borramiento de hueso subcondral que le da un falso aspecto de esclerosis. En el estadio 2, que es esta de acá, en el estadio 2, nosotros veríamos ya el estrechamiento, ¿no? El estrechamiento de la articulación, ¿no? Vemos ahí un estrechamiento bastante pronunciado de las articulaciones sacroiliacas. Recordarte que por lo general inicia en los bordes inferiores y se extiende en sentido cefálico, ¿no? Hacia arriba, ¿no? Muchas veces la radiografía no da una lesión muy clara o objetiva en un paciente con una clínica, ¿no? Entonces, otro método diagnóstico muy utilizado es la resonancia magnética nuclear, que está cobrando importancia, ¿no? Para hacer un diagnóstico temprano de este tipo de, de alteraciones, ¿no? Donde se va a objetivar el edema óseo y demás. Podría caer en el examen una imagen de una resonancia magnética funcional donde se va a observar el fenómeno de anquilosis o el edema óseo o el fenómeno de la, del borramiento del hueso subcondral y demás, ¿no? Y la esclerosis, ¿no? Por la inflamación a ese nivel, ¿no? Muy bien, aquí nosotros podemos ver que en fases avanzadas de la enfermedad, en el estadio 3 existe como que momentos donde se pierde, ¿no? La diferenciación entre el ilíaco y el sacro, ¿no? Y se forman estos que serían los puentes óseos, ¿no? Los puentes óseos son típicos del grado 3 de la afectación radiológica. Y por último, el grado 4 es cuando evidentemente ya no tenemos una delimitación clara de la articulación, ¿no? Entonces se ha producido una fusión entre el sacro y la pelvis, ¿no? Como tú puedes ver en la imagen. Muy bien, pasemos. Siguiente pregunta, año 2010-2011, varón de 80 años, ok, diabético de años de evolución, acudió a consulta por una rigidez de raquis de 10 años de evolución. En la anamnesis dirigida no refería dolor alguno. La exploración física evidencia una gran disminución de la flexoextensión, flexiones laterales y rotaciones del raquis cervical. El raquis dorsal y lumbar también estaban limitados, ¿no? Entonces, es algo que afecta tanto el raquis cervical, el raquis dorsal y el lumbar, ¿no? La radiología evidencia calcificaciones en la cara anterolateral de los cuerpos vertebrales, formando puentes óseos intervertebrales que predominan en el lado derecho. El espacio discal se encuentra conservado. ¿Cuál es su diagnóstico? Bien, esta es una pregunta que en su momento contrajo mucha dificultad porque evidentemente nos hablan de rigidez, ¿no? Pero recuerda que, y además nos hablan de afectación de la columna, ¿no? Pero hay algunos datos que nos hacen pensar en un diagnóstico alternativo de una espondiloartritis, ¿no? Porque de hecho, pues esa sería la principal sospecha diagnóstica con la cual nosotros deberíamos hacer el diagnóstico diferencial, ¿no? Entonces, la espondilitis anquilopoyética recuerda que se da fundamentalmente en las personas jóvenes, varones jóvenes, y el dolor es de ritmo inflamatorio, ¿no? Entonces ya de plano, aquí nos consulta por un fenómeno más de rigidez que de inflamación, ¿no? Más de rigidez que de inflamación. No nos dan reactantes de fase aguda, no nos dan datos que nos hagan pensar en un cuadro inflamatorio. Entonces, esas son las dos diferencias fundamentales. Y la tercera, pues es que la espondilitis anquilopoyética, pues afecta sacroiliacas, ¿no? Afecta sacroiliacas y afecta columna lumbar, sacro y demás, ¿no? Pero, bueno, pues la afectación dorsal es mucho menos frecuente y la cervical es posible,
pero se produce laxitud en vez de rigidez, laxitud, y puede conllevar a una complicación que también era característica de la artritis reumatoide. ¿Te acuerdas cuál? Exactamente, la luxación atrioaxoidea, ¿no? Entonces, ya con esos datos, pues nos podemos dar cuenta de que no es la opción uno. La artrosis de raquis, si bien es cierto que se da también en los pacientes mayores, pues las calcificaciones características de las que nos habla, ¿no? Esas calcificaciones en la cara anterolateral de los cuerpos vertebrales, formando puentes óseos, no son tan evidentes en una artrosis, ¿no? En una artrosis. Entonces, eh, esta, pues de entrada, tampoco podría ser, ¿no? Megalostosis y mastocitosis son enfermedades ya sistémicas, entonces no se habla nada acerca de eso, y por lo tanto el diagnóstico sería esto de acá, que es la hiperostosis anquilosante vertebral de Forrester-Rhodes, ¿no? Que es justamente esa formación de los puentes óseos, es una enfermedad, es una entesopatía degenerativa típica de los pacientes adultos en los cuales se forman puentes óseos que hacen que la columna adquiera una rigidez anormal y tiene un aspecto característico en vela de cera derretida, ¿no? Entonces hay que acordarse de esos datos característicos para poder acertar la pregunta. Muy bien, año 2003-2004 es una pregunta muy antigua, pero refleja muy bien la actitud a la cual, bueno, pues nosotros tenemos que tener ante un paciente con una espondilitis anquilopoyética, ¿no? Entonces, hombre de 30 años, presenta un cuadro clínico de 10 meses de evolución, dolor lumbar continuo, despierta por la noche y que se acompaña de rigidez matutina. ¿Te das cuenta? El patrón del dolor de la espondilitis anquilopoyética y de las espondiloartropatías con afectación axial es casi el mismo en la mayoría de los casos en el migra. Entonces, dice que se despierta por la noche, se acompaña de rigidez matutina, etc. ¿Cuál sería el tratamiento de primera elección? ¿No? Nos están hablando de un dolor lumbar inflamatorio. ¿Le daremos diazepam oral? ¿No? Evidentemente no, pues el diazepam es un mío relajante, no nos están hablando de un cuadro muscular, ¿no? Entonces, dexametasona intramuscular, los corticoides administrados por vía sistémica no tienen mucha utilidad en este tipo de patologías. Sí pueden tener alguna utilidad los corticoides intraarticulares, pero su uso se ve limitado, ¿no? Muy bien, la indometacina oral, de hecho sí, ante un paciente con reciente diagnóstico, con manifestaciones leves, ¿no? Entonces se prueba de entrada tomar un AINE durante 4 semanas, evaluar respuesta. Si es que en 4 semanas el AINE no hace ningún efecto, entonces se cambia de AINE a dosis plenas y por otras 4 semanas más, y en caso de que tampoco funcione, entonces ahí pensamos en añadir otra terapia como los biológicos, etcétera, ¿no? Muy bien, el metamizol intramuscular tampoco sería una opción, ¿no? Y las ventas de oro intramuscular mucho más raro todavía, entonces la duda está más que todo con la 2 y la 3, ¿no? Muy bien. 2006-2007, acude a consulta un enfermo de 28 años con un cuadro de 9 meses de evolución de dolor lumbar bajo lo mismo de siempre, varón joven, asociado a rigidez matutina, que mejora con el ejercicio de actividad. Hace unas semanas comenzó con dolor, tumefacción y limitación funcional en la rodilla izquierda, tobillo derecho y dedo en salchicha en el tercer dedo de la mano derecha. Tras la toma de antiinflamatorios no esteroideos, ha mejorado solo discretamente. En este momento indique cuál de las siguientes afirmaciones es cierta. Muy bien, nos están presentando un paciente con una espondiloartritis. Además, presenta un- una afectación periférica y presenta también dactilitis, ¿no? Entonces, la posibilidad del aumento del HLA-B27 hará seguro el diagnóstico de espondilitis anquilosante. Y aquí pues tú debes recordar que estas artropatías están relacionadas con el HLA-B27 y la espondilitis anquilosante, de hecho, es la que tiene más relación con este haplotipo, ¿no? Pero recuerda este aspecto que es que la HLA-B27 para la espondilitis anquilosante no es un criterio diagnóstico, si bien existe una fuerte asociación, no es un criterio diagnóstico. El criterio sería un criterio radiológico, ¿no? Ya sea una afectación bilateral en un estadio 2 o 1 o 2 o una afectación unilateral en un estadio 3 y 4 en la radiografía de pelvis, ¿no? Y esa afectación radiológica tiene que estar acompañada de criterios clínicos. Entonces,
el HLA-B27 no forma parte de diagnóstico. Entonces, HLA-B27 no forma parte del diagnóstico de la espondilitis anquilosante. Y ese era el factor confusor, ¿no?, de esta pregunta y por el cual muchos fallaron, ¿no? Los corticoides orales serán una parte importante del tratamiento de este paciente. Hemos dicho que no son parte importante. Los intraarticulares podrían llegar a ser importantes en el caso de que se produzca una afectación de pocas articulaciones, ¿no? Una radiología, una radiología antero-posterior de pelvis y de columna lumbar aportará poco en este caso, ¿no? De hecho, aporta mucho porque es diagnóstica, ¿no? Es parte de los criterios diagnósticos. La sulfasalazina será una parte importante del tratamiento en este paciente. Bueno, pues como tenemos una afectación periférica, aparentemente el cuadro ya es de moderado a grave, entonces sí estaría indicado el inicio con, primero, antiinflamatorios no esteroideos, pero estos asociados a su vez de un fármaco modificador de la enfermedad. Aquí sí podemos dar uno de estos, y en este caso el metotrexato es el de primera línea, pero también la sulfasalazina y la deflunomida podrían ser fármacos de utilidad, ¿no? Y la uveitis posterior es relativamente frecuente. No, recuerda, la manifestación extraarticular más frecuente de la espondilitis anquilopoyética es la uveitis anterior, ¿no? Es la anterior, la posterior es rara. Entonces, tenemos acá la respuesta correcta, la número 4. Muy bien, recuerdas el paciente de la radiografía que se veía mal, pues una vez que nosotros tenemos el diagnóstico, dice cuál de los siguientes tratamientos no sería de utilidad. Recuerda, AINES durante 4 semanas en formas leves y si no, a dosis plenas, y si no funciona, cambiamos de AINES, ¿no? Este también es un AINE, pero selectivo de la vía de la ciclooxigenasa 2. Los corticoides sistémicos, no. La fisioterapia es fundamental. De hecho, es, es necesario que sus pacientes vayan constantemente, ¿no?, a hacer fisioterapia y uno de los deportes que se ha relacionado con buenos resultados en el manejo del dolor para mejorar la situación funcional de estos pacientes es la natación. Entonces, alguna vez ha caído la natación en el MIR, ¿no? Que el paciente estaba haciendo ejercicio y típicamente ha mejorado con la natación, ¿no? Eh, el adalimumab es un anti-TNF-alfa y de hecho los fármacos biológicos estarían indicados cuando, bueno, pues no ha sido eficaz el tratamiento con los AINES o con los fármacos modificadores de la enfermedad, o en casos graves, ¿no? En casos graves donde haya una gran limitación, ¿no? De la funcionalidad en estos casos, ¿no? Entonces, recuerda, los corticoides sistémicos no en esta enfermedad. Ese es un aspecto muy preguntado. Muy bien, vamos a pasar a esta pregunta, que es una de las más largas del MIR, ¿no? Bueno, es una de las preguntas más largas de la historia del MIR. ¿Y qué hacíamos cuando teníamos una pregunta larga? Pues primero veíamos, ¿no?, cuál es el último enunciado, ¿no? Cuál de estas afirmaciones es la más adecuada con respecto al cuadro clínico del paciente. Veíamos básicamente, ¿no?, cuáles son las opciones y en función de eso, pues empezábamos a ver si es que el cuadro clínico nos aportaba algún dato para ver la respuesta. En este caso de imagen, recuerda, muchas veces la imagen en el MIR no es necesaria para poder acertar la pregunta y es lo que vamos a ver en este caso, ¿no? Pero a veces cuando hay muchas dudas, hay imágenes que son muy características. En este caso, ¿qué es lo que nosotros observamos en esta imagen? Vemos ese famoso dedo en forma de salchicha, ¿no? Entonces, dicen las opciones: la presencia de artritis en más de un territorio articular sugiere diagnóstico de artritis reumatoide, artritis infecciosa. Parece ser una pregunta de diagnóstico diferencial, ¿no? Nos piden saber si es una reumatoide, una infecciosa, un lupus, un gonococo o una artritis reactiva. Bien, veamos. Primero, hombre de 34 años, sin antecedentes médicos de interés, hábitos tóxicos, conductas sexuales de riesgo, ¿no? Presenta de manera brusca fiebre de 38 a 39 grados, acompañada de malestar general, que se acompaña de dolor intenso y cambios en el contorno articular de la rodilla derecha y el tobillo izquierdo, ¿no? Entonces es una artritis, ¿no? Es una oligoartritis, ¿no? Y además cursa con fiebre y esto dificulta la deambulación. Hasta este punto, si nosotros vemos, ¿no? Eh, hay dos cositas que podríamos pensar, ¿no? Afecta fundamentalmente miembros inferiores. Ya podríamos estar como que descartando un poquito la artritis reumatoide. Aparentemente es una afectación asimétrica. Ya podríamos estar descartando el lupus eritematoso sistémico, pero nos queda todavía tres opciones, ¿no? La artritis reactiva, la infección por gonococo
y la artritis infecciosa, ¿no? Entonces ya estamos empezando a descartar, descartar, descartar. Muy bien, refiere también dolor a nivel del talón derecho, ¿no? Las talalgias, las entesitis, ¿no? Que son típicas de las espondiloartropatías, molestias más definidas en la planta de los pies, ¿no? Nos hablan de que está febril, pero el resto de los signos vitales están dentro de parámetros normales, buen aspecto general, sin adenopatías, ¿no? Sin adenopatías en ningún territorio, eh, y exploración física, los antecedentes personales no hay nada de relevancia. Muy bien, exploración abdominal normal, exploración musculoesquelética, contractura inflexión, ya aquí empieza a ser relleno la pregunta, ¿no? Entonces está contracturado, hay un aumento del perímetro articular, dolor e impotencia funcional a los movimientos activos y pasivos de dicha articulación, incremento del perímetro articular en ambos malleolos del tobillo izquierdo con dolor a la palpación y movilización activa. Todo ese enunciado de acá, desde la exploración abdominal y todo demás, parece ser un relleno. Y es por eso que te digo, a veces hacen esto a propósito para que tú leas la pregunta y pierdas más tiempo, ¿no? En el examen. Y si te pierdes más tiempo en una pregunta, pues obviamente eso genera mucho estrés, ansiedad, ¿no? Dice que el resto de la exploración fue normal, excepto los hallazgos que se muestran en la figura 12, donde existe una dactilitis, ¿no? Y dice, en la analítica llevada a cabo en el servicio de urgencias, hay una hemoglobina de 12,2, los leucos están discretamente incrementados, ¿no? Hay un aumento de volumen de sedimentación globular a la primera hora, ¿no? La orina está normal, se realiza la artrocentesis obteniéndose 40 cc, el líquido es turbio, aparentemente inflamatorio, abundantes células y ausencia de cristales y tinción gram negativa. Ahora sí, con todos estos datos, vamos a ver qué es lo que nos dice, ¿no? Y habíamos descartado ya dos opciones y nos habíamos quedado con tres, ¿no? La presencia de artritis en más de un territorio articular excluye la presencia de una artritis infecciosa. ¿Eso será cierto? ¿Será que todas las artritis infecciosas son monoarticulares? Pues evidentemente esta opción es falsísima, ¿no? Entonces ya hemos descartado una más. Y dice la 4 y la 5. Y de hecho ahí estaba la dificultad de la pregunta, identificar si es que era una infección gonocócica o una artritis reactiva. Entonces, la presencia de artritis de rodilla y tobillo y la afectación que presentan los dedos de los pies y la fiebre son sugerentes de una infección por gonococo. Y dice, la fiebre y la presencia de artritis en rodilla y tobillo y la afectación que presentan los dedos de los pies son sugerentes de una artritis reactiva. Ok, ahora, en este caso, ¿por cuál te decantarías tú? De hecho, pues nos están hablando de un paciente que no tiene un antecedente médico de interés, hábitos tóxicos ni conductas sexuales de riesgo, pero bueno, pues por lo general la definición de la artritis reactiva es, es una espondiloartropatía, ¿no? Que cursa típicamente en un periodo de latencia de un mes tras una infección eh, genitourinaria o gastrointestinal. No obstante, el antecedente, bueno, el hecho de que tú no puedas demostrar la infección no significa que no pueda ser una artritis reactiva, ¿no? De hecho, ¿no? La presencia de la artritis de rodilla y tobillo es muy característica de esta enfermedad. Estamos viendo que además se asocia, ¿no? De una entesitis, ¿no? La talalgia, que es bastante característica. Y bueno, pues si bien es cierto que es necesario, ¿no? Que no haya que no haya la presencia de una infección activa, ¿no? Que se demuestre en los cultivos que podría ser justificar justamente la gonocócica, ¿no? Entonces, los datos que te están dando acá te hacen apuntar a que esto es una artritis inflamatoria, pero parece ser más una reactiva que una gonocócica, ¿no? Entonces, serían estos tres datos, ¿no? La dactilitis, ¿no? La entesitis, ¿no? Y la ausencia inicialmente de un patógeno identificable, ¿no? Ahora recuerda, uno podría tal vez confundirse porque este paciente presenta fiebre, no tiene antecedente, ¿no? Pero bueno, recuerda que la artritis reactiva puede producir un cuadro inflamatorio que puede también producir fiebre, ¿no? Y puede producir un patrón inflamatorio en el líquido articular que incluso podría hacernos sospechar de una infección. De hecho, en este paciente nos dicen, ¿no? Que el contenido es turbio y eso es secundario a la inflamación, pero en ningún momento nos dicen la cantidad o el número de células, ¿no?
nos dicen que son abundantes células, ¿no? Entonces, te das cuenta cómo van jugando con nosotros. Al final de cuentas, el ministerio dio por correcta la número 5, ¿no? Pero tranquilamente podría haber sido también una número 4 en caso de que hubiera presentado alguna cosita que nos haya hecho pensar en una gonocosia, ¿no? Muy bien, perfecto. Pregunta 2015-2016. Gustavo acude a urgencias con lesiones cutáneas, ¿no? Lesiones cutáneas y malestar general de varios días de evolución. Tiene lesiones psoriasiformes en tronco con afectación de palmas y plantas, ¿no? Y además presenta inflamación articular asimétrica, no supurativa y enrojecimiento ocular bilateral, ¿no? Así como erosiones en glande. En la análisis posterior, Gustavo reconoce un contacto sexual de riesgo 20 días antes. Entonces, aquí nosotros vemos el cuadro típico, bueno, también demasiado típico de una artritis reactiva. ¿Por qué digo demasiado típico? Bueno, pues está dolor, ¿no? Bueno, está el periodo de la latencia, ¿no? Bueno, pues lo que más nos llama la atención, ¿no? Lo que se conocía como síndrome de Reiter, ¿no? La artritis, la conjuntivitis y la uretritis, ¿no? Que es lo que nosotros estamos viendo en este paciente y algunas afectaciones que son, por decir de algún modo, típicas de la reactiva, que sería justamente la queratodermia glenorrágica y la balanitis circinada, ¿no? Las lesiones en glande. Además, pues cabe resaltar, ¿no? Esa afectación palmoplantar y, bueno, pues el cuadro inflamatorio general, ¿no? Entonces nos dice, ¿qué puede ser? ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Infección por VIH? Pues no, ninguna de esas lesiones nos haría pensar en un VIH, ¿no? Sífilis secundaria, pues sí, en la sífilis secundaria hay afectación palmoplantar, pero no habría inflamación articular asimétrica de esas características, ¿no? Y mucho más raro sería, ¿no? Las lesiones, la queratodermia, la vaganitis o el enrojecimiento ocular bilateral, ¿no? Y el eritema multiforme nos hablarían de la exposición previa a algún medicamento o algo, ¿no? Entonces, el diagnóstico es de síndrome de Reiter, es un término ya no muy utilizado, ¿no? Pero en el MIR todavía sigue siendo utilizado. Muy bien. Año 2015-2016. Chico de 20 años que consulta por dolor lumbosacro de ritmo inflamatorio de 4 meses de evolución, también talalgia y rigidez matutina de 1 hora. En los últimos 2 meses de aparición de cuadros diarreicos con pérdida de 4 kilogramos de peso. Y ese es el antecedente más importante en este caso. ¿Por qué? También hay que asociar las espondiloartropatías a la enfermedad inflamatoria intestinal. De hecho, la manifestación extraintestinal más frecuente de las enfermedades inflamatorias son justamente las espondiloartropatías, ¿no? En este caso, pues el paciente tiene la clínica, ¿no? De un dolor de tipo inflamatorio, característico de una espondiloartritis, pero, bueno, pues está asociado a cuadros diarreicos, lo que nos haría sospechar en una inflamatoria intestinal, ¿no? Entonces, dada la edad del paciente, dice cuál es la opción más correcta. Dada la edad del paciente, lo más probable es que padezca de una lumbalgia inespecífica, ¿no? Y una tendinitis en los pies, dos diagnósticos mucho menos probable, ¿no? Si persisten las diarreas, realizaría un estudio digestivo. Esta no nos dice absolutamente nada, ¿no? Realizaría estudio digestivo para descartar la patología tumoral. El dolor lumbar puede ser debido a una patología visceral, ¿no? Igual no es correcta, ¿no? No es correcta. Tal vez nos quieren hacer dudar por el hecho de la pérdida de los 4 kilos de peso, ¿no? Pero, bueno, pues en el enunciado nos da a entender, ¿no? Que los cuadros diarreicos están relacionados con la pérdida de peso y no así una patología tumoral, ¿no? En la que nos hablaría de un síndrome constitucional, ¿no? Y bueno, pues no es el caso, ¿no? El cuadro clínico es muy sugestivo de espondiloartritis, que es la primera parte del enunciado, ¿no? Y habría que descartar la enfermedad inflamatoria intestinal, que es la segunda parte del enunciado, ¿no? Entonces, esta es la verdadera, ¿no? La correcta, ¿no? Solicitaría una resonancia magnética lumbar para descartar hernia discal y si persiste la diarrea, estudio digestivo, ¿no? Entonces, está más que claro, ¿no? La asociación que existe entre estas dos enfermedades. Y por último, vamos a ver la última, que es la artritis psoriásica. Eh, por- Respecto a pues algunos casos, algunos datos que podrían ser de relevancia sobre la artritis psoriásica.
es que la forma oligoarticular, que antes era la más frecuente, ahora ha pasado a ser la segunda más frecuente y actualmente la poliarticular es la más frecuente, que puede estar incluso más afectada a las mujeres y en algunos casos, y es ahí donde te hablaba de la excepción, ¿no? Del factor reumatoide negativo, ¿no? En algunos casos de artritis psoriásica con afectación poliarticular en mujeres puede verse un aumento, ¿no? De los niveles, ¿no? De factor reumatoide positivo. Esa podría ser un posible factor de confusión que nos haría pensar en eso, en artritis reumatoide. De hecho, pues ahí está, ¿no? La artritis psoriásica es una artritis erosiva, el cuadro, pues, suele estar asociado a un cuadro dermatológico, ¿no? Pero a veces puede ser antecedente al mismo, ¿no? Y en este caso, pues vamos a ver que el tratamiento con los antipalúticos de síntesis es altamente eficaz. Eso no es cierto, eso no es cierto. De hecho, pues hay fármacos que se pueden utilizar en la psoriásica como los modificadores de la enfermedad cuando la afectación es periférica, ¿no? Que, valga la redundancia, vuelvo a repetir, no se dan cuando el cuadro es axial, de predominio axial, ¿no? Y bueno, pues es justamente lo que dice la opción 2, ¿no? Se ha mostrado eficaz en casos graves, tanto en la respuesta como articular como la cutánea, y eso, perdón, es cierto, ¿no? Es cierto. El metotrexate es un fármaco eficaz en este tipo de circunstancias. Y dice, la corticoterapia a dosis miligramos kilogramo día, a dosis altas, puede estar indicada en brotes graves en los que precisemos una respuesta clínica rápida y eficaz, y eso no es cierto, porque actualmente nosotros disponemos de otros fármacos que pueden ayudarnos en el tratamiento de este tipo de patologías, ¿no? De hecho, pues algunos fármacos, además de metotrexato, sería la leflunomida, la sulfasalazina, hay uno relativamente nuevo, el apremilast, que es un inhibidor de la fosfodiesterasa 4, que se utiliza fundamentalmente cuando hay unas formas no destructivas asociadas a entesitis o dactiditis, ¿no? Todavía es un fármaco que merece más estudio, ¿no? Pero también nosotros podemos utilizar biológicos, ¿no? Como en el caso de los anti-TNFs o los anti-interleucina 17, como el secukinumab, o los anti-interleucina 12 y 23, como el ustekinumab. Y por último, en algunos casos, cuando no se puede utilizar ni fármacos modificadores de la enfermedad, ni se puede utilizar biológicos, o hay una respuesta inadecuada ante estos, están los inhibidores de la JAK, ¿no? Dentro de los cuales más utilizado sería el tofacitinib, ¿no? Es el inhibidor de la JAK1/3 que se recomendaría en estos últimos casos. De hecho, los corticoides no estarían indicados eh, y menos a una dosis tan elevada. Bueno, eso sería todo por ahora. Espero que te haya gustado la clase y conmigo nos vemos en otra oportunidad.